Hija del emperador Maximiliano II de Habsburgo y María de Austria, la archiduquesa Margarita es, junto con el compositor castellano Tomás Luis de Victoria, la figura central de esta ambiciosa novela cuya honda imaginería trasciende el género histórico. Ambientada en la Europa de las guerras de religión y la leyenda negra durante los reinados de Felipe II a Felipe IV, este retablo de quimeras y sombras retrata el poder y la gloria de personajes clave como el misterioso emperador Rodolfo II en su corte de alquimistas del castillo de Praga, artistas como Archiboldo y Cervantes, leyendas como la del Golem o la Condesa Sangrienta y, por supuesto, las miserias y locuras de los Habsburgo, con las especulaciones musicales y cabalísticas del momento. A través de escenarios tan dispares como las batallas navales de Lepanto y la Armada Invencible o ciudades imperiales como Viena, Praga y Budapest, la archiduquesa Margarita, en su retiro del convento de las Descalzas Reales de Madrid, traza un apasionante bosquejo de la música de su tiempo. El corazón de la piedra, de José María García López, publicada en la editorial Nocturna. Buenos días, José María, y bienvenido a Periodista Digital. Buenos días, muchas gracias y bien hallados. Aparte de todo esto que acabo de leer, según tú, ¿qué cuenta el corazón de la piedra? Principalmente lo que yo intenté contar es las connotaciones sentimentales y ideológicas de la música de Victoria en la cabeza de una persona que le tiene una gran admiración, que es la archiduquesa Margarita. Es decir, cómo suena la vida a través de la música de Victoria en la cabeza interior y en la cabeza de una mujer que luego se va a quedar ciega, entonces con más motivo todavía, y dentro de un claustro de un convento. Porque parece ser que al principio tú querías escribir una novela únicamente protagonizada por Luis de Victoria, ¿no? Y en un momento determinado se te aparece este personaje, ¿no? El de la archiduquesa. Sí. Bueno, claro, yo empecé con Victoria sabiendo que es un personaje no tópicamente novelesco, porque al fin y al cabo es un cura que vive una vida muy interior a través de la música, o en Ávila, en la catedral, o en Roma, en el Collegium Germanicum, y luego en el convento de las Descalzas Reales. Por lo tanto, no es una vida apasionante desde el punto de vista tópico de la novela. Pero yo quería escribir sobre él precisamente por esa misma obsesión de la música. Y bueno, pues investigando, leyendo, ya supe que en el convento estaba, bueno, yo el convento lo conocía, ¿no? Pero no me acordaba de ese personaje de Margarita. Como Margarita está con su madre, de quien es el maestro de capilla, Tomás Luis de Victoria, pues claro, yo a pesar de que es un convento de clausura, supuse que habría, a través de la música o a través de las celosías o a través directamente con el personaje, algunas conexiones, alguna relación. Y claro, como entonces empecé a investigar sobre el personaje. Claro, el personaje es, primero porque vive muchos años, y vive mucho tiempo en una época muy conflictiva, y una época que es clave en la historia de Europa, no en la historia de España solamente. Pues claro, ya tuve el personaje obligatoriamente, empecé a leer la biografía de ella, la biografía que escribió su confesor inmediatamente después de la muerte de la archiduquesa, y ya vi que era un personaje que ella sí que tiene un papel protagonista en el momento, ¿no? Que por lo tanto se me ocurrió esa historia de que a través de la música ella iba a reinventar un poco al personaje Victoria, con las lagunas que tiene Victoria, que son muchas, ¿no? Biográficas. La voz narrativa de la novela a lo largo de todas las páginas es la de ella, y ella nos va contando episodios, pasajes de la vida de Victoria. Y claro, naturalmente, episodios en donde ya no está, pero que lo justifica diciendo de esto me enteré 20 años después, esto me lo contó, etcétera. Esta estructura, en donde además de los pasajes de la vida de ambos, aparecen muchas referencias históricas, aparecen referencias literarias, artísticas, no sé si te la fue dando el propio personaje o ya la tenías planificada desde el primer momento. No tenía planificado eso, ni mucho menos. A mí el personaje de Margarita me dio la historia de Europa, la historia de la música, o sea, la necesidad de que Victoria hubiera bebido en las fuentes no solamente italianas, ¿no? Porque él estudia, sobre todo recibe la influencia de Palestrina en primera instancia, pero
la música era una comunicación internacional en ese momento, ¿no? Ya a Victoria le habían pedido muchísimas cosas de catedrales, sobre todo de Europa. Así que, claro, cuando yo supe que Margarita no era una monja de clausura normal, sino que vive en el convento y vive con su madre y tienen audiencias públicas. Ella prácticamente, la madre, María de Austria, la obliga a tener, porque es una mujer inteligente, claro, es una mujer que tiene opinión. Aunque ella quiere estar en silencio, pero no se puede zafar de ese prestigio inevitable que tiene como una archiduquesa de Habsburgo, que hubiera tenido otros destinos más importantes si hubiera querido, ¿no? Ya se dice en la novela que rechazó a Felipe II, ¿no? Sí, sí lo cuenta, cuando su madre Claro, la lleva y ya bueno, se van a Portugal y luego... En fin. el personaje de Margarita, hay que suponer que ella tiene una vocación religiosa, ¿no? Pero también podríamos pensar perfectamente que ella huye del mundo, porque ella tiene una cierta experiencia, es muy joven, tiene 15 años, cuando Felipe II la pretende el matrimonio, que tiene 56 años, y que es viudo de su hermana Ana, ¿no? La madre de Felipe III. Entonces, claro, era demasiada complicación y demasiada repetición endogámica, ¿no? Sobre todo la pretensión europeísta imperial de Felipe II. Entonces ya no está por esa labor. Y por lo tanto, ya digo que se puede pensar que es una vocación, pero al mismo tiempo es como un refugio. Porque ella no hubiera podido seguramente rechazar a Felipe II si no hubiera sido por haber manifestado una vocación religiosa muy profunda y haber sido apoyada en eso por su madre. Entonces, claro, esas audiencias que mantiene en el convento de las Descalzas, que ella quiere ser humilde, pero claro, aquello es un palacio real, y por lo tanto tiene habitaciones, o sea, tanto Juana, la fundadora, como su hermana María, la madre de Margarita, tienen habitaciones palaciegas. Ella no, porque no quiere, pero tiene una pequeña celda, una estancia para las audiencias. Entonces, en esas audiencias, pues ahí repercute toda la política de los Habsburgo, que es de los Países Bajos, que es con Inglaterra, que por supuesto en España, Francia, y claro, ella lo que no ha vivido lo ha oído. Y como es inteligente, pues tiene un mosaico muy bien construido de la Europa del momento. Yo he jugado en la novela a que parezca, incluso he hecho que algunos lectores hayan cometido algún error, ¿no? Hay un lector que ha dicho, ¿cómo dices en la página 400 y pico que en Francia o en París, donde nunca ha estado, si resulta que ha contado que estuvo en la noche de San Bartolomé? Pero claro, en la noche de San Bartolomé no puede haber estado porque tenía 5 años. En 1572 ya tenía 5 años, pero lo cuenta como si hubiera estado, porque es una cosa de la que se ha hablado tantísimo a su alrededor, que prácticamente es como si yo hubiera estado en el Louvre, claro, hubiera estado en París, en las Tuileries, todo eso. Y entonces la estructura no la tenías clara, no, desde el presente te va surgiendo. Y luego la voz, meterse en la voz de ella, supongo que también habrá sido un reto, ¿no? Meterse en la voz de un personaje tan ajeno a ti en tiempo y en todo, ¿no? Sí, bueno, teóricamente es un reto. A mí la voz, o sea, el contar en primera persona en un estilo supuestamente arcaizante, pero no del siglo de oro. No, porque entonces no podría leerse. Es decir, la novela no es un pastiche. Con el diccionario de autoridad. Claro, no es un pastiche, sino que intenta utilizar un lenguaje intermedio, ¿no? A mí me interesa siempre la actualidad. Y muy musical también. Claro. Pero bueno, eso de musical, sí, y... hombre, musical, si tienes en la cabeza Victoria, pues no sé, a lo mejor tu estilo se va contagiando inevitablemente de eso, ¿no? Pero no te ha costado especialmente conseguir lograr la voz. No me ha costado trabajo la novela, mucho trabajo. Como todas las novelas me cuestan un trabajo enorme, claro. pero no, eso, la voz, la personalidad de ella en la narración, no, me he enterado después que tenía esa voz. Ya. De todas formas, tú has escrito anteriormente otras 5 novelas, tienes novelas en Sisbarral, tienes otras novelas históricas, o sea que bueno, que hay una experiencia que supongo que te habrá servido para cometer esta, ¿no? Sí, claro. Digo, en cuanto al género histórico, ¿no? Que es una novela histórica, pero bueno, no quiero que entiendan los espectadores que es una novela histórica de estas que se hacen ahora, con templarios y con tal y con cual, ¿no? Es una novela histórica porque está protagonizada por un personaje histórico, pero es una novela completamente literaria, llena de referencias, en donde se aprende mucho, muy bien escrita, muy amena también, porque en el momento en que te metes en esa voz ya te arrastra, es una voz envolvente, y lo que se cuenta es
la vida de los dos y sobre todo la vida de ella desde que es niña hasta que es anciana, ¿no? Sí, bueno, yo he dicho que era una alucinación histórica de ella. Lo difícil para mí era que esa voz, que es una voz retrospectiva, es decir, es como si fuera una confesión, en plan un poco novela picaresca. Supongamos que está escrita, pues ella muere en 1633, escrita o pensada en una voz interior, no dice que sea escrita, es una confesión interior. Está pensada cuando ya ella no tiene el juicio perfectamente bien. Es decir, por eso es una alucinación. Claro, porque estoy recordando, por ejemplo, en los pasajes de cuando ella cuenta la batalla de Lepanto, en donde en un momento determinado ella se ve casi dentro de los barcos y lo vive como si estuviera allí mismo, ¿no? Está, sí. O sea, que efectivamente es una... No, y pasa de un barco, pasa de los barcos de los cristianos a los barcos de los turcos. Sí. O sea que ya de pronto está en otro sitio, da un salto que no es un salto literario, naturalmente no es real. Pero eso, el trabajo es, o sea, la dificultad era que eso no chirriara, que tuviera desde el principio hasta el final. Se supone que las cosas que cuenta de primera mano, las cosas de su infancia, que se recuerdan muy bien los recuerdos de la infancia, tengan más coherencia. Y que a medida que vamos hacia la ceguera y hacia el final, hacia la muerte de ella, y eso se aprecia muy bien. Se vaya complicando el relato. Sí. Y se permitan tantas licencias como que Victoria hace un viaje a París y a Bruselas después de muerto. Sí. Está muerto, pero viaja igual. Y hace 20 años que ha muerto. Sí. Entonces, en el relato de ella puede parecer, yo intentaba, que pareciera verosímil, que no era demasiado consciente de ella, de que está inventando una vida post-mortem de Victoria, sino que para ella está vivo, puesto que la música está viva. ¿Y qué importancia tuvo en la época Tomás Luis de Victoria? Sí, tuvo importancia. Tuvo importancia, a pesar de que esa pregunta es bastante oportuna, porque desde la actualidad, no desde la última actualidad que se está revisando ahora justamente, ¿no?, por el centenario, ¿no?, en 2011, pero tenía importancia. Él incluso ganó dinero, no demasiado, pero él ganó bastante dinero, no para nada, porque él, tenía bastantes hermanos a los que ayudó. Luego era un hombre al que le gustaba editar muy lujosamente sus partituras. Eso lo dices. Y están ahí, ¿no? Y bueno, pues él es un hombre reconocido en su época. Le piden de todas partes, de América también. Por cierto que en la novela esa parte no está muy recogida o no está recogida, pero incluso de América, de México, le piden misas y motetes y salmos y todas las composiciones que hace Victoria, ¿no? Y él innovó dentro de lo que le permitía a la Iglesia, ¿no? Lo de la innovación de Victoria es lo más apasionante de la música, ¿no? Porque claro, hay que escuchar bastante. Si tú escuchas música de los contemporáneos, de los inmediatamente anteriores, o incluso de la música del canto gregoriano, que él tiene composiciones que es prácticamente recreación del cantus firmus, o el canto llano gregoriano, dices, pero es que suena igual. Dices, Gesualdo di Venosa, Ruimonte, Allegri, que es un poco posterior. Si no eres muy entendido en música, yo no lo soy, parece que suenan muy parecido. Pero si tú escuchas detenidamente a Victoria, con muy poca modificación, es decir, la modificación no es más que dos elementos, creo, ¿no? Los musicólogos puntualizarían más, y es el tempo y las voces. Es decir, la cantidad de voces, es la entonación delicadísima y exquisita, pero no muy apartada del canto gregoriano, no muy apartada, pero sí se nota cuando es Victoria y están incluidas en su composición una parte que es canto llano, se nota que lo es. Y eso es lo que el Concilio de Trento exigía. Hay una polémica que la resuelve Palestrina con la misa del Papa Marcelo. La resuelve porque les da, digamos, en las narices a los tridentinos, diciendo que mira, esta música es una música bella mucho más que las anteriores y sin embargo se entienden perfectamente las palabras y es piadosa, es suficientemente religiosa y mística como para que no haya aquí ningún vestigio de herejía, que eran muy sutiles, incluso suspicaces con eso, ¿no? Antes hablábamos de la prosa de la novela, la musicalidad que tiene, el fraseo. ¿Tú has escuchado mientras escribías la novela mucho a Victoria y a otros músicos de la época? Sí, claro.
O sea que sí te has empapado de esa música a la hora de... Sí. Yo, vamos, en todas las páginas de la novela que aparece una frase, aparece una descripción musical, es porque la he oído inmediatamente anterior, he parado de escribir, he vuelto a ponerla, hasta que me he dado cuenta de la gracia y de la precisión que tiene Victoria, y es que adapta las palabras, o sea, las cadencias, las anticadencias, cuando una voz grave entra un poco más tarde, tiene que ver con lo que está contando. Tiene que ver hasta con la palabra latina que está diciendo. Tú vives en Cádiz, en el puerto de Santa María, como hemos comentado antes, esta es tu sexta novela, has publicado en Seis Barral, en otras editoriales, te han traducido a otros idiomas, has cosechado siempre con cada una de tus novelas muy buenas críticas. Esto que se dice a veces de que para triunfar en la literatura hay que estar en Madrid, que es donde se cuecen las cosas, tal, ¿esto es una tontería o tú esto cómo lo ves? Bueno, si yo creyera, a ti no te ha... si yo creyera eso, estarías aquí y quisiera triunfar, que hace falta dos condiciones, sí. que hacer eso, que es triunfar en la literatura, pues seguramente yo no me habría ido. De hecho, cuando me fui, había amigos que dijeron, mira, fíjate lo que ha hecho, se va allí, se va a quedar, se va... Cuando es verdad que es un tópico. Hombre, cada día menos, ¿no? Cada día menos. O sea, yo cuando yo empecé a escribir, que hace muchísimo tiempo, sí era bastante verdad eso. Que sí, bueno, que... De que aquí se cocían las claro, cosas, que te ¿no? relacionabas con la gente, que en Madrid estaban las editoriales, que estaban las agentes, y que era aquí, ¿no? Luego ya, pues claro, cuando han empezado a desarrollarse los medios de comunicación electrónica y todo, ya no, hay bastantes escritores que viven en provincias y ya no se dice ni siquiera vivir en provincias, ¿no? Esa es verdad, esa expresión es muy antigua ya, ¿no? ¿Qué estás escribiendo ahora? ¿Qué tienes? Bueno, yo he escrito, después de esta novela, he escrito una novela sobre Pier Paolo Pasolini. Joder, es interesantísimo. Y ahora estoy escribiendo otra cosa. ¿Novela histórica o...? No. Bueno, la de Pasolini histórica contemporánea. Vamos. Bueno, bien, digo con la que estás ahora. No, ahora no estoy con novela, estoy haciendo un libro de ensayos. Ah, muy bien. Has comentado en alguna entrevista, he leído una cosa que me ha gustado mucho, has dicho concretamente, la supuesta grandeza de los pueblos se construye a base de barbarie. Uh-huh. Bueno, eso nos llevaría muy lejos, porque yo creo que el pensamiento yo podría decir también, Margarita soy yo, ¿no? Como Flaubert, ¿no? Sí. Madame Bovary. Sí, c'est moi. Sí, porque yo pienso también eso, que el imperio español no es tan imperio ni tan brillante como tópicamente se dice, porque, claro, efectivamente hay logros y la lengua y la literatura del siglo de oro y el arte, etcétera. Victoria es un ejemplo, pero yo creo que es demasiado trágico y demasiado gravoso lo que se construye por el imperio, ¿no? Entonces, bueno, la lucha, el imperio con la religión católica, ¿no? Contra los protestantes, contra los ingleses, en Hungría, en fin, en Praga, pues todo eso es demasiado gravoso. El oro de las Indias, que prácticamente ya se agota, y entonces es demasiada sangre, demasiada muerte. Las luchas, por ejemplo, en Ostende, en Breda, la cantidad de muertos que hay, que realmente son demasiados muertos, casi increíbles para las armas que había en la época, eran auténticas masacres, ¿no? Pues claro, yo creo que sí, que es cierto, ¿no? Ahí coincido bastante con mi admirado Rafael Sánchez Ferlosio, en que la madre de las patrias o la madre de los pueblos es la guerra. Por eso. Para terminar, te voy a pedir una cosa que pido a muy poca gente, y es que nos leas un fragmento de la novela para que los espectadores puedan disfrutar de esa prosa, de esa música de la que hablábamos antes. Si te parece bien. Bueno, pues. Bueno, voy a leer un fragmento, no especialmente significativo, pero sí que porque se menciona a Victoria, y en uno de los actos que se repiten bastante en la novela, empezó la misa oficiada por el prelado Loaysa, el nombre de mi hermano, el archiduque arzobispo, con la ayuda de otros 2 capellanes y acólitos. Tomás Luis de Victoria y Sebastián de Vivanco atendían al coro, que cantó en ese día como pocas veces lo había hecho antes. Sí, fue una sorpresa para mí aquella música, por más que ya la había oído, contra las prevenciones de las hermanas en el ensayo general y contra las de la abadesa. El conocimiento de sus notas, que me habían repetido en mis sueños y meditaciones,
fue una llave que abrió trastiendas insospechables. Sonaron las voces de las monjas con tanta unción y tanto acuerdo como expresaban las de la escolanía real. Entre ellas hubo un extemporáneo fulgor no proveniente de la Iglesia, sino del interior de nuestra clausura. Se produjo en un silencio tan cargado que resultaba terminante o muy difícil de romper, al acabar el Magnificat quarti toni inmediatamente antes del motete cantate domino final. Sobrevino un silencio y el regocijo desbordado y el desconcierto general se proyectaba del fondo de los claustros, y entonces nos alcanzó, con la nitidez del hielo, un trino inconfundible, una corta frase del soldadito, medio escandalizada, de indiferencia o incomprensible abandono. Bueno, este soldadito es un pájaro, un jilguero, que cuando hay un momento determinado en la música y un silencio, de los que son tan significativos en Victoria y en la música polifónica, están todos como en una unción, en una frase que ha terminado ese eco de la música, y de pronto suena el canto, un canto inteligente, porque el pájaro está oyendo la música desde el interior de la clausura y pone esa nota irónica, un poco festiva, que tiene mucho que ver con Victoria y con la música polifónica, de imitación de la naturaleza. De ahí el título también, El corazón de la piedra, ¿no? El corazón de la tierra. El corazón de la piedra, de José María García López, publicada en Nocturna, una novela excelente, recomendable. Auguro que va a ser una de las mejores novelas españolas de este 14 que acaba de empezar. Muchísimas gracias, José María, y mucha suerte. Pues encantado, y muchas gracias también a la apuesta tan estupenda de una editorial como Nocturna, que hace falta editoriales y están surgiendo de este tipo, ¿no? Que tienen una gran vocación y un gran amor por la literatura de siempre, ¿no? Por la literatura de verdad. Gracias.